Como ya se dijo, hoy culto de primicia. Entonces, la primicia es una fiesta que el Señor estableció. Entonces vamos a mirar en base a la palabra, y el título que le he dado hoy es La primicia y su significado espiritual, porque esto tiene un significado bastante especial, la fiesta de las primicias. Y podemos mirar allí lo que nos dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 3, versículo 9 al 10, dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Honra a Jehová con tus bienes. El versículo empieza diciendo honra. Y saben una cosa, iglesia, la palabra honra en el diccionario, en la lengua española, significa respetar, reverenciar, venerar, significa apreciar, mérito, dar honores. Eso significa la palabra honra en el diccionario. Y bíblicamente, iglesia, la palabra honra significa enaltecer y premiar. Amén. Entonces, las primicias, cuando el Señor dice honra a Jehová con tus bienes, está diciendo allí enaltece, premia con tus bienes, con tus primicias. Dice la palabra de Dios de Deuteronomio 26:1, dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da. Y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacerte habitar allí, para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días. Amén. Iglesia, entonces, según la palabra allí, nosotros debemos tomar la primicia, todo lo que el Señor nos ha dado, las bendiciones que nos ha dado, entonces tomar esa primicia. Y dice: y te presentarás al lugar donde Jehová tu Dios escogiere. ¿Cuál es ese lugar? Es acá, el Ministerio Centro Cristiano de Formación Familiar. Amén. Porque si tú estás en este lugar, fue porque acá es donde el Señor te puso. Entonces traerás la primicia, y dice: y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días. También dice la palabra de Dios, Ezequiel 44:30, dice: y las primicias de todos los primeros frutos, de todo y toda ofrenda, de todo lo que se presenta, de todas vuestras, de todas las cosas que se presentan, será de los sacerdotes. Las primicias de toda vuestra masa, para que repose la bendición en vuestra casa. Dice: ninguna cosa mortecina ni desgarrada, así de aves como de animales, comerán los sacerdotes. Iglesia, entonces vemos que en las fiestas de la primicia es una fiesta establecida por Dios. ¿Y para quién son las primicias? Aquí lo dice la palabra de Dios: las primicias son para los sacerdotes. Por eso el Señor dice: y las primicias de todos los primeros frutos, de toda ofrenda, de todo lo que presenten, de toda vuestra ofrenda, será de los sacerdotes. Nosotros necesitamos honrar y bendecir a los sacerdotes, a nuestros pastores, porque para ellos es esta primicia ordenada por el Señor. También dice Éxodo 23:19: la primicia de los primeros frutos de toda tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Y el verso 16 dice también: en la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores traerás. Y sigue diciendo en el versículo, en el capítulo 22, verso 29: no demorarás la primicia de tu cosecha ni tu lagar, me darás el primogénito de tu hijo. Iglesia, no demorarás, o sea, no tenemos que estar posponiendo la primicia, porque lo que hemos establecido, lo que hemos consagrado, dedicado al Señor, es del Señor. No hay que demorar allí. Y allí en el Nuevo Testamento, iglesia, también nos habla en 1 Corintios 15:20. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Amén. Iglesia, primicia de los que durmieron es hecho. Nuestro Señor Jesucristo fue esa primicia.
de los que durmieron. Entonces, iglesia, la fiesta que celebraba Israel es la fiesta de las primicias. Más hay fiestas más, porque no solo se estableció la fiesta de las primicias, el Señor también les estableció allí en la fiesta de la Pascua, de Pentecostés, los primeros frutos de la semana, la fiesta de las trompetas de expiación, la fiesta de los tabernáculos. Esas 6 fiestas más la fiesta de la primicia fue algo que el Señor estableció. Eso no era el sentir de una nación, no era que una nación se inventó allí de vamos a hacer esta fiesta o algo parecido. No, cada nación celebraba las fiestas en el año, pero estas fiestas fueron instituidas y establecidas por el Señor. Fueron reveladas para que Israel presentara estas fiestas delante de la presencia de Dios. Amén. Y siempre, iglesia, que la Biblia, la palabra de Dios nos habla de estas fiestas, nos está hablando de la fiesta de Dios, o sea, de algo establecido por Dios. ¿Dónde dice que Dios estableció estas fiestas? Si miramos en Levítico capítulo 23, verso del 9 al 14, podemos ver allí cuando Dios le dice a Moisés: habla a los hijos de Israel y diles cómo deben realizar esto. Y en el verso 14 dice: no comeréis pan ni grano tostado ni espigas frescas hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Entonces vemos allí que es una fiesta que no solamente era para la antigüedad, para el tiempo pasado allí, es una fiesta que nosotros debemos seguir celebrando día tras día, porque dice: estatuto perpetuo es en vuestras edades. No es para los jóvenes, no es para los ancianos, no es para los adolescentes, es para toda la iglesia. Amén. Todos en vuestras edades, no interesa allí, sino que día a día nosotros debemos bendecir y honrar el nombre del Señor con nuestras primicias. Pero sabe una cosa, iglesia, en ocasiones se presentan allí de pronto problemas si se debe celebrar o no se debe celebrar la fiesta de las primicias. Pero sabemos que el Señor estableció esto y dice: es estatuto perpetuo. Y si nosotros miramos, iglesia, indagamos allí, vemos que en el año 70 después de Cristo se cumplió la profecía que el mismo Señor había dicho y había anticipado. Hubo allí una gran dispersión por toda la tierra y todo Israel fue disperso, y eso se llama allí la gran diáspora, o sea, donde Israel fue esparcido por todo el mundo. Casi 2000 años, iglesia, casi 2000 años Israel estuvo fuera de su tierra. Israel estuvo allí fuera de la parte geográfica que Jehová había dado por heredad a ellos. Estuvieron casi 2000 años. Sin embargo, Israel siguió celebrando la Pascua, Israel siguió celebrando la fiesta de los panes sin levadura, siguió celebrando allí Pentecostés, y así sucesivamente. Israel, aunque no estaba en su tierra, él siguió celebrando, ellos siguieron celebrando las 7 fiestas que el Señor les había dado. Entre ellas estaba la fiesta de las primicias. Y por eso, iglesia, vemos que lo interesante es allí que Israel seguía celebrando la fiesta de la primicia sin tener el lugar, sin tener allí una tierra donde sembraba, sin haber recibido cosecha. A pesar de ello, ellos seguían celebrando la fiesta de las primicias. Celebraban la fiesta de la primicia sin haber recogido cosecha de trigo, de cebada, de vino, sin tener allí nada, porque estaban en la gran diáspora, estaban dispersos fuera de su tierra. Pero ellos seguían allí celebrando, porque ellos confiaban en la promesa de Dios. Amén. Ellos estaban allí, y entonces cuando ellos iban a hacer allí la fiesta, yo me imagino que ellos decían: bueno, vamos a celebrar la fiesta de las primicias. Pero ellos no tenían tierra donde ellos pudieran sembrar, no habían cosecha, no habían recogido nada. Pero ¿sabe ellos por qué hacían esto, iglesia? Ellos lo hacían más que todo era por agradecimiento. Ellos tenían una gran gratitud hacia el Señor, porque ellos creían y ellos confiaban en que el Señor un día los iba a devolver al lugar que les había dado. Amén. Aunque los habían
vuelto allí, los habían sacado de su tierra, estaban dispersos. Ellos sabían que volverían a estar en la tierra que Dios les había dado por heredad en este mundo. Por eso, iglesia, es que ellos día a día, aunque no tenían tierra, aunque no habían cosechas, ellos seguían celebrando la fiesta de las primicias en gratitud al Señor. Lo mismo sucede, iglesia, con nosotros. Cuando ya nosotros hemos alcanzado, así pasa con nosotros, cuando ya hemos alcanzado un nivel de victoria, cuando hemos obtenido lo que queremos, entonces venimos delante del Señor a darle gracias. Y le agradecemos porque ya tenemos lo que pedimos, ya tenemos la petición contestada, ya hay respuesta a ello. Sin embargo, iglesia, la palabra de Dios nos enseña que tú y yo debemos dar gracias a Dios en todo momento, así haya o no haya respuesta. Hay que dar gracias a Dios en todo. Tenemos que ser agradecidos. Cuando la cosecha aún no ha sido recogida, cuando las cosas parecen que no han salido todavía bien, cuando no tenemos una respuesta en nuestras manos, igual tenemos que dar gracias a Dios. Amén. Cuando no hemos alcanzado las cosas, no importa si tenemos o no tenemos respuesta de parte de Dios, seamos agradecidos. La palabra de Dios nos dice en 1 Tesalonicenses: dad gracias a Dios en todo. Amén. Qué importante es entender, iglesia, que hay una gran victoria, una gran respuesta extraordinaria y sobrenatural cuando nosotros le obedecemos a Dios, y que Dios viene a suplir todas nuestras necesidades cuando tú y yo le honramos la palabra de Dios, cuando obedecemos a lo que el Señor manda. Amén. Cuando tú y yo comenzamos a dar gracias a Dios, aun cuando no hemos recibido nada, cuando no tenemos respuesta en nuestras manos, pero creemos que un día vendrá esa respuesta, entonces allí es donde veremos, como le dijo el profeta a su criado: ve y mira si hay una nube. Y él dice: una gran lluvia se avecina. Iglesia, cuando tú le crees al Señor, así no hayas tenido respuesta, una gran lluvia de bendición viene para tu vida, una gran lluvia de bendición viene para tu hogar, viene para la iglesia, viene para tus hijos. Pero tienes que agradecerle al Señor, recibas o no hayas recibido respuesta aún. Una gran lluvia se avecina, y eso es cuando tú y yo le creemos al Señor. Amén. Entonces, cuando tú y yo le creemos al Señor, tú y yo podemos decir que en este año 2023 es un año donde Dios va a cubrir con su presencia de una manera extraordinaria, de una manera grande y poderosa a toda la iglesia, a tu familia, a tus hijos, a tu iglesia, en tu trabajo, en todo lugar. Dios va a cubrir de una manera especial, de una manera extraordinaria, de una manera que de pronto aún nosotros no hemos experimentado. Y cada uno de nosotros vamos a estar alineados y sintonizados al plan divino. Amén. Eso es lo que Dios quiere, que tú y yo nos alineemos y nos sintonicemos, estemos en la sintonía divina, a tal punto que nuestros pensamientos, a tal punto que nuestro corazón, que es voluntad, pensamientos, sentimientos y emociones, estén alineados a la sintonía de Dios. Amén. Y en este año, iglesia, yo le invito a que llevemos como consigna la victoria. Aunque no hayamos obtenido respuesta, somos victoriosos. Y en el Señor somos más que vencedores. Amén. Este año 2023, que sea la presencia de Dios manifestada en nuestras vidas, que sea la presencia de Dios manifestada en nuestros hogares, en el trabajo, en nuestros hijos, en nuestras esposas, esposos, en la iglesia, en nuestros hermanos, y en todo lo que hagamos, Señor. El Señor se manifestará en todo lo que tú y yo emprendamos, y que las personas que vienen a este lugar, aún esos que se van añadiendo a la iglesia, ellos también van a sumergirse en ese río profundo de Dios. Amén. Que tú estás orando por tu esposa, tú estás orando por tu esposo, créele al Señor y dale gracias al Señor por la conversión de tu familia, así no la hayas obtenido aún. Pero créele al Señor, y todo el que se va añadiendo a este lugar, todo el que va viniendo, lo declaramos que se va a sumergir en el río profundo de Dios y será cubierta por la presencia del Dios grande y poderoso, del Dios omnipotente. Amén. Pero necesitamos, iglesia, creerle al Señor.
Que nuestros hogares se conviertan en un hogar de adoración, de alabanza, en un altar para nuestro Dios. Amén. Este año tiene que ser una consigna de que en nuestros hogares esté morando el río de Dios. Que siempre estemos allí. Si estás orando por la conversión de tus hijos, de tu familia, de tu esposo, de tu esposa, créele al Señor. Pon esa petición delante del Señor y dale gracias. Dale gracias por lo que el Señor ya está haciendo. Amén. ¿Cuál es el significado de las primicias allí espiritualmente para nosotros? Iglesia, la palabra de Dios nos enseña allí que la palabra primicia está mencionada de una manera bastante extensa allí en el Nuevo Testamento. Y es como les dije ahora allí lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15:20. Porque Jesús fue primicia de los que habían de resucitar. Esa es la primicia. Entonces ese es el significado espiritual. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Amén. Si el Señor Jesucristo resucitó de los muertos, Él es la primicia, Él es la gran cosecha. Porque recordemos, iglesia, allí la primicia en el Antiguo Testamento daban allí de los frutos de las cosechas, lo primero de la cosecha, de las crías y todo. Pero ahora nosotros damos la gran cosecha, la primicia es nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es la primicia de todos los que murieron, de todos los que resucitaron. Y por eso allí nos dice Romanos 11:16, iglesia. Dice, y si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Amén. Iglesia, entonces nosotros somos esas ramas, porque Jesucristo es nuestra raíz. Y si Él es santo, tú y yo somos santos. Amén. Tú y yo somos santos porque la raíz es santa. Jesucristo es la primicia de todos y cada uno de nosotros. Allí todo está revelado en la persona de Jesucristo. Allí se cumplieron en Él los procesos proféticos, uno a uno se fueron cumpliendo en su desarrollo ministerial, en el mover de estas 7 fiestas que el Señor estableció. En el Señor Jesucristo se fueron desarrollando uno a uno. ¿Y sabe por qué, iglesia? Porque el Señor Jesucristo, cuando murió, Él murió en una fiesta. Pero no fue en cualquier fiesta. Él murió en la fiesta de la Pascua. Iglesia, y en la fiesta de la Pascua, cuando el Señor Jesús muere, esa fiesta era la salida y liberación del pueblo. Y 3 días después de la Pascua se celebraba la fiesta de las primicias. Entonces el Señor Jesús muere en la liberación del pueblo y a los 3 días Él resucita. 3 días después, y tenía que celebrarse esa fiesta de las primicias, y aquí resucita el Señor Jesús, que es la primicia de los que resucitaron. Amén. Mire que todo es un proceso espiritual allí, todo es profético, todo está demarcado dentro de un concepto profético en la persona de Jesucristo. Él muere en la fiesta de la Pascua, la fiesta de la liberación, y resucita en la fiesta de las primicias. Por eso Él es primicia de los que resucitaron. Amén. Todo está demarcado allí en la persona de Cristo. Dios quiere, iglesia, revelarnos a cada uno de nosotros el fruto de que cualquier cosa que tú y yo quiere revelarnos, de que tú y yo debemos dar ese fruto también, que tú y yo debemos dar esa primicia, que tú y yo debemos bendecir a los sacerdotes. Porque eso es un mandato, un estatuto de parte de Dios. Cualquier cosa debe ser ofrecida a Dios por su bondad, una cosecha o una cría. Eso era lo que ofrecían allí en el Antiguo Testamento. Pero iglesia, nosotros ahora de pronto no podemos traer aquí una oveja, un camello, una cabra, o traer de pronto allí un racimo de plátanos, qué sé yo. De pronto puede ser factible, puede que no, pero todo lo que el Señor nos da, el Señor nos manda a que bendigamos con nuestras primicias, con todo lo que tengamos, como hayamos sido bendecidos, así también el Señor quiere que bendigamos con nuestras primicias. Amén.
Iglesia, ¿por qué? Porque la primicia, literalmente, la primicia significa una promesa por venir. Eso significa la palabra primicia, una promesa por venir. Entonces, si tú tienes promesas de parte de Dios, empieza a creer. Trae esa primicia, apóyate en que el Señor va a bendecir, va a traer respuesta a esa promesa. Amén. ¿Por qué, iglesia? Cuando yo le doy a Dios lo primero, la primicia, cuando yo le doy a Él que lo que yo recibo a comienzo de año, digámoslo así, en el año nuevo, cuando yo le doy esa primicia al Señor, yo estoy creyendo que en el nombre de Jesús toda la provisión vendrá para todo el año, desde enero hasta diciembre, cuando yo honro y bendigo el nombre del Señor con mis primicias. Yo estoy creyendo que de enero a diciembre a mí no me va a faltar nada. Amén. Ese es el significado de las primicias, de una promesa por venir. Yo doy mi primicia porque yo sé que en junio, en julio, en febrero, en diciembre, en noviembre, en cualquier mes del año, yo voy a tener mi provisión. Mi familia va a tener mi provisión. Y yo doy la primicia en nombre mío, en nombre de mi familia, en nombre de la iglesia, porque yo quiero que todos y cada uno de nosotros seamos bendecidos. Amén. Iglesia, entonces, por eso hay que honrar a nuestros pastores, honrar al Señor obedeciendo su palabra. Cuando yo doy la primicia, yo estoy activando la aprobación de Dios, la gloria sobrenatural de Dios sobre mi vida, sobre mi familia. Cuando yo doy esa primicia, yo estoy activando, estoy acelerando esa promesa por venir. En el mundo espiritual lo estamos activando. Amén. Activa esa promesa, iglesia. Lo que hagas con Dios en las primicias es lo que vas a recibir el resto del año. Lo que tú haces hoy en este servicio de primicia es lo que tú vas a recibir durante todo el año, porque el Señor es grande, poderoso, el Señor es fiel. Tú estás estableciendo la promesa por venir para el año. Las primicias son las cosas que le pertenecen a Dios. Iglesia, esas primicias no son tuyas, eso le pertenece al Señor. Amén. Entonces, ¿por qué demorar o por qué empezar allí a dudar si debemos celebrar o no celebrar esta fiesta de las primicias? Algo que el Señor estableció, algo que fue instituido por el mismo Dios. Iglesia, pero hay mucha gente allá afuera que dice: no, es que yo leo la Biblia, yo trato de obedecerla, pero hay gente que obedece solamente lo que le conviene. Hay gente que cuando en la Biblia habla de dar, de bendecir, de ayudar, no, es que eso no es para mí, o es que eso era en el Antiguo Testamento, o eso era esas personas que eran bastante prósperas. Esa, la palabra de Dios es trascendental y va de generación en generación. Y es para cumplirla al pie de la letra. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Amén. Esta palabra jamás pasará. Lo que allí está escrito, escrito está y se cumplirá. Amén. Las primicias era la práctica de dar lo primero, lo mejor de cada cosa, la mejor porción de la cosecha. Esa era la primicia, dar lo mejor de la cosecha. Y haciendo esto, iglesia, se le estaba reconociendo a Dios como el dueño y como el dador del campo, como el dador de la tierra, como el dador de la bendición, de los frutos. Y que todo se debe no a nuestro esfuerzo, sino a la bendición de Dios. Con eso nosotros estamos reconociendo. Cuando traemos la primicia, nosotros estamos diciendo: Señor, no fue en mis fuerzas, fue tu bendición la que me proveyó, fue tu bendición la que suplió para mí, para mi familia, para mi alacena, para todo. Fue tu bendición, no es mi esfuerzo, porque no son en nuestras fuerzas, es en el poder y la bendición de Dios. Amén. Darle el primer lugar a Dios, iglesia, demuestra que Él tiene prioridad en tu vida y que Él tiene el control en todo lo que haces. Cuando tú le das la primicia al Señor, tú le estás dando ese reconocimiento: Señor, tú tienes el control de mi vida. Tú eres el que gobierna mi vida, el que gobiernas y tienes control en todo lo que yo hago.
Por eso, la iglesia, los ofrecimientos a Dios, como les dije, en aquel tiempo, en la antigüedad, era grano, gavillas, allí mesidas. Pero hoy nosotros de pronto, la primicia de nosotros será diferente, pero con el mismo corazón de gratitud, de adoración, de lealtad al Señor. Amén. Iglesia, porque cuando tú y yo traemos la primicia, la ofrenda delante del Señor, tú y yo tenemos que traerla con un corazón contrito y humillado, con un corazón dispuesto para honrar al Señor, para que el Señor pueda ver esa ofrenda con agrado, para que el Señor pueda sonreír y bendecirnos allí con gozo y con alegría, porque tú y yo sabemos lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios 9: Dios ama al dador alegre. Entonces, cuando tú traigas la primicia, no digas que es una obligación y para qué implantaron ellos así, porque lo plasmaron en la Biblia. No, iglesia, hagámoslo con gozo, con alegría, porque lo que tú das hoy, esa primicia de hoy, se verá reflejada de aquí en adelante. Será la bendición por venir. Amén. Y podemos ver allí, iglesia, por eso les dije, cuando traigamos la primicia y las ofrendas delante del Señor, hagámoslo con gozo, con alegría. Iglesia, porque podemos ver la diferencia de ofrendas de Caín y Abel. Yo creo que muchos de nosotros conocemos allí la historia de Caín y Abel, cuando presentaron la ofrenda, que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. No es que haya despreciado la de Caín, sino que miró y agradó más la de Abel, no porque fuera mejor, porque fuera más grande, más bonita, sino por el corazón con que Abel lo hace. Y dice allí en Génesis capítulo 4, dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Iglesia, vemos allí, estos dos hermanos se presentan allí delante del Señor con ofrendas, pero si miramos allí, el Señor, ¿por qué se agrada en la de Abel? Dice que Caín trajo de los frutos de la tierra. Trajo de los frutos, pasado el tiempo, Caín trae de los frutos de la tierra, y Abel trajo lo primogénito, lo más gordo. Entonces podemos ver allí que él fue y escogió el primero y el más gordo, el más bonito para el Señor. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque Dios merece lo primero, lo mejor y lo escogido. Amén. Eso es lo que tenemos que entregarle a Dios: lo primero, lo mejor y lo escogido. Caín simplemente fue y recogió del fruto allí, del campo, de lo que él hacía, y le trajo al Señor. Y no fue que Dios despreció esa ofrenda, sino que es que Abel se esforzó un poquito más, que Abel no se aferró a que es que esto tan bueno, esto tan gordo. No, lo primero, el primogénito. Y entre todos los primogénitos escogió el más gordo, el mejor, para presentarlo delante del Señor. Por eso le digo, iglesia, Dios merece lo primero, lo mejor y lo escogido. Dentro de lo primero está lo mejor, y dentro de lo mejor está lo escogido. Amén. Iglesia, porque si yo llego acá y de pronto en estos frutos yo digo, bueno, esto es lo primero de la cosecha, estos manguitos sabrosos, esto fue lo primero de la cosecha, eso es la primicia, eso es para el Señor. Pero entre esto primero yo voy a escoger, voy a mirar allí cuál está mejor. Esto fue la primicia, esto fueron los primeros frutos y esto fue lo mejor. Entonces allí está lo primero y lo mejor. Y entre eso mejor está lo escogido. Wow, todos tres están muy buenos, pero este está mucho mejor. Le voy a escoger este para el Señor. Entonces
eso, iglesia, es lo que Abel hizo. Le dio al Señor lo primero, y aparte de que fuera lo primero, él dijo: bueno, de estos que son los primeros, voy a escoger el mejor. Este está mejor que todos. Este está mejor, este está mejor. Y entre todos esos mejores, escogió uno que estuviera por encima de todos ellos. Amén. Entonces, iglesia, esa es la práctica. Eso es lo que nosotros debemos darle al Señor: la primicia, lo primero, lo mejor y lo escogido. Esta práctica estaba basada, iglesia, en un concepto de amor y obediencia. Yo no le doy a Dios nada que no me cueste, iglesia, porque es que ¿por qué voy yo a darle al Señor algo que a mí no me cuesta? O a ir allí el hermanito recogió los primeros frutos, entonces yo voy a tomar de él y Señor, aquí está la primicia. ¿Creen que el Señor va a mirar con agrado eso? Iglesia, cuando yo le doy al Señor algo que a mí me cueste, algo que yo diga: ay, es que este manguito, este cabrito tan bonito, tan gordo, se lo voy a dar al Señor. Eso es lo que al Señor le agrada, cuando damos de corazón, sin mezquindad allí, sin estar pendiente: pues que este es muy bueno, lo voy a dejar para mí. Al Señor le agrada cuando le damos lo mejor, algo que verdaderamente a nosotros nos cueste. ¿Por qué se agradó Dios de Abraham? Abraham le ofreció al Señor su hijo. Cuando Dios le pide a su hijo, él no tuvo allí reproche y él fue y lo presentó. Y Abraham fue el hombre llamado, conocido como el padre de la fe, y fue llamado amigo de Dios. Por eso, porque él no rehusó darle a Dios lo mejor. Amén. Entonces, iglesia, hay que darle al Señor lo mejor. Esta fiesta era el cumplimiento de que un día el Señor Jesús, nuestro Señor Jesús, se levantaría de los muertos, y ese fue el día de su resurrección, iglesia. Cuando el Señor Jesús resucita, ese fue el día, el cumplimiento de que tú y yo seríamos salvos. Amén. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Jesús fue el primero. Nuestro Señor Jesucristo fue lo mejor y fue lo escogido por Dios. Amén. Jesús es la primicia a través de los tiempos. Iglesia, Él es la primicia a través de los tiempos. Y créanme, iglesia, millones y millones de personas seremos salvas por esa primicia. Millones y millones de personas seremos salvos porque la primicia que se levantó entre los muertos fue esa gran cosecha, Jesucristo, y nos hizo libres. Amén. Y por eso, iglesia, tú y yo hoy queremos darle lo mejor al Señor. Por eso hoy, en gratitud al Señor, le traemos nuestra primicia, le traemos lo mejor, una gran cosecha. Él fue la primicia de tu salvación. El Señor Jesucristo fue la primicia de mi salvación. El Señor Jesucristo es la primicia de millones de personas que se salvarán. Amén. Porque Él fue lo mejor, fue lo primero, lo mejor, y fue lo escogido. Y esa primicia, iglesia, no se podía demorar. El Señor Jesucristo murió en la fiesta de la Pascua, y a los 3 días no se podía demorar más. No podía esperar, bueno, esperemos 8 días, 15 días, un mes. No se podía demorar más. Él necesitaba, tenía que resucitar al 3er día, en la fiesta de las primicias, para que se cumpliera lo dicho. Por eso no se podía demorar en dar las primicias. En Éxodo 22, 29, iglesia, nos dice: no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Como les dije ahora, iglesia, porque si esto yo lo he consagrado al Señor, entonces ¿a qué lo voy a tener? Lo voy a demorar, y dentro de 8 días, dentro de 15, del otro mes, o más adelante lo doy. Iglesia, si yo ya le consagré y decidí la primicia para el Señor, no demoremos la primicia. El Señor está diciendo: no demorarás la primicia de tu cosecha, no demorarás la primicia de tu bendición. Cuando el Señor te bendiga, trae tu primicia, no la guardes, allí no le pongas otro oficio. Dígale al Señor: esto no es mío, Señor, esto te pertenece a ti.
Cuando yo recibo el salario, el primer salario de mi año, o cuando yo recibo el salario, lo primero que debo hacer es apartarlo del Señor, para que el Señor siga bendiciendo. Iglesia, el pueblo de Israel estuvo 2000 años sin tierra, pero Israel seguía ofreciendo la primicia, seguía haciendo la fiesta de las primicias. Israel es la tierra fructífera. Aunque Israel, iglesia, habitó en desiertos, habitó en pantanos, allí ellos seguían practicando lo establecido por el Señor. Y saben una cosa, iglesia, Israel fue portadora de bendición. Israel hoy en día es la tierra más bendecida, porque aunque no tenían nada, ellos seguían allí practicando este mandato de las fiestas, obedeciéndole al Señor. Y Dios siempre va a cumplir esta palabra. Dios siempre te va a bendecir cuando tú le das al Señor lo mejor. Él te va a bendecir, porque Dios no se queda con nadie. Amén. Y hoy, iglesia, hoy con estas primicias, hoy se activa el crecimiento, hoy se activa la bendición sobrenatural en tu vida, en tu casa, en tus hijos. Hoy se activa esa bendición en esa petición que tú has puesto delante del Señor. Hoy se va a activar esa bendición sobrenatural. Lo que enfatiza, iglesia, aquí en las fiestas de las primicias es que Dios es el primero. Eso es lo que se enfatiza. Dios es el primero. Por eso la fiesta de las primicias. Dios es el primero y Él desea tener el primer lugar en todo lo que somos, en todo lo que hacemos y en todo lo que tenemos. Amén. Dios quiere que Él sea el primero, y nosotros, tú y yo, iglesia, debemos poner a Dios por encima de cualquier cosa. Eso es lo que enfatiza la fiesta de las primicias. Eso es entronar a Dios por encima de cualquier sistema, para la gloria de Dios. Por encima de mi trabajo, por encima de mi familia, por encima de mi esposa, de mi esposo, yo tengo que tener a Dios por encima de todo ello. Tengo que darle a Dios lo primero, porque eso es un principio divino. Amén. Es un principio divino el yo darle a Dios en mi primicia. Dios tiene señorío, iglesia. Dios tiene señorío de todo lo tuyo. Todo lo que tú tienes, Dios tiene señorío de ello. Eso no es de nosotros. Nada de lo que nosotros poseemos nos pertenece, porque un día moriremos y nada nos llevaremos. Dios tiene el dominio de todo ello. Pero sabe una cosa, iglesia, pero Dios te hace heredero de todo ello. Amén. Tú eres heredero de todo ello. El primer día de la semana le pertenece a Dios. Las primeras horas del día le pertenecen a Dios. Porque nosotros debemos aprender, iglesia, que nos levantamos y tenemos que darle gracias a Dios por un nuevo día, por unas nuevas fuerzas, por un nuevo aire, un nuevo respirar, un nuevo despertar. Hay que darle gracias a Dios en todo. Las primeras horas del día son para Dios. El primer día de la semana le pertenece a Dios. Amén. Porque Él tiene el control de todo. Y tenemos que obedecerle a Dios, y todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón. Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Deuteronomio 18:4, iglesia, mire, dice: la primicia de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas, las darás, las traerás a la casa de Jehová. Iglesia, entonces mire, vuelvo y digo, esto no fue algo que una nación o que un pastor o que un gobierno se inventó. Es algo que el mismo Dios se estableció, algo que Dios instituyó allí, la fiesta de las primicias. Y ese versículo de Proverbios dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón. O sea, confía en el Señor, trae la primicia, confía, cree en el Señor. Él te va a dar la bendición.
No te pongas allí a dudar, ¿será que es que si yo doy esta primicia me va a hacer falta para esto, para aquello, para lo de allá, lo más allá, qué sé yo? No, fíjate de Jehová de todo tu corazón, o sea, pon en el Señor todo tu pensamiento, toda tu voluntad, pensamientos, sentimientos y emociones. Confía en el Señor y Él te va a bendecir. Dice, tus lagares, tu alacena, no te va a faltar nada, todo rebosará en abundancia. Amén. Quiero terminar allí también diciendo, en Deuteronomio 16:13 dice al 17: la fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu tierra y de tu lagar. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tu población. 7 días celebrarás fiestas solemnes a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. 3 veces al año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en las fiestas solemnes de los panes sin levaduras, y en las fiestas solemnes de las semanas, y en las fiestas solemnes de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios hubiere dado. Amén, iglesia. Mire que el Señor nos dice: traigan la primicia, no se presenten con las manos vacías delante de mí. Cada uno traiga como ha sido bendecido, con la ofrenda como hubiere sido bendecido. Iglesia, nadie se presenta delante del Señor con las manos vacías. Si nosotros miramos allí la historia en Primera de Reyes, capítulo 17, allí está una historia hermosa. A mí me encanta esta historia cuando el profeta Elías va a Sarepta, donde una viuda. Y dice allí, para agilizarles un poco, Elías va a Sarepta y se encuentra allí en un campo una viuda y le dice: tráeme un vaso de agua, por favor. Y dice que ella va con mucho gusto a traerle el agua, que estoy parafraseando allí en términos paisas. Entonces ella va allí a traerle el agua y dice que él la vuelve a llamar y le dice: venga, tráigame también un bocado de pan en tu mano. ¿Y cuál fue la respuesta de esta mujer viuda? Esta mujer se voltea y le dice: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido en mi casa. Solamente, escuchen bien, iglesia, le dice: solamente tengo un poquito de aceite de harina en la tinaja y un poquitico de aceite en la vasija. Y recogía 2 leños para prepararlos y entrar a mi casa y comerlo para mí y para mi hijo, y dejarme morir. Iglesia, esta viuda le dice: ¿sabe una cosa al profeta? No tengo nada, tengo solo la última comida, un poquitico de harina y un poquitico de aceite, y estoy recogiendo aquí unas chancitas para ir y cocinar eso para mi hijo y para mí, y encerrarnos y dejarnos morir. Entonces el profeta le dice: bellas como has dicho, pero tráeme primero a mí. Iglesia, si yo me pongo a pensar, y si uno se pone a pensar allí, digámoslo así, abuelo de pájaro, uno dice: qué descarado ese Elías. La última comida dice que le traiga a él. Él le dice: ve y tráeme una pequeña torta cocida a mí primero. Iglesia, pero cuando él le dice: ve y tráeme a mí primero, él le da la respuesta divina. Le dice en el versículo 14, dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la tierra. Iglesia, había una escasez porque no había lluvia, todo estaba desierto, árido. Entonces esta pobre viuda con su hijito iban a comer la última comida. Pero ellos se presentaron delante de Dios
delante del sacerdote y le dieron lo primero, dieron su primicia, y el aceite de la vasija no escaseó, la harina de la tinaja no se terminó. Entonces yo me imagino esta pobre viuda comiendo, haciendo las tortillas para ella y su hijo, y comiendo y sacando harina, y esa harina no mermaba, ese aceite no se acababa. Iglesia, porque cuando le damos al Señor lo primero, el Señor nos bendice. Como les dije ahora, cuando tú traes la primicia, tú estás activando la bendición de enero a diciembre. Cuando tú le das lo primero al Señor, tú estás activando la bendición de Dios para tu vida, para tus hijos, para tu familia, en la iglesia, en tu trabajo, en todo. Porque así como hacía Israel, aunque no tenía tierra, no tenían cosechas, ellos seguían practicando, ellos seguían dándole a Dios lo primero, porque ellos sabían que cuando Jehová hiciera volver de la cautividad, ellos serían como los que sueñan. Su boca se llenaría de risa, sus labios de alabanza, y serían bendecidos. Y por eso Israel es una nación próspera, es una nación bendecida. Amén. Por esto, iglesia, ese es el increíble poder de la prioridad y de las primicias, cuando le damos el primer lugar a Dios. Eso es lo que sucede cuando tú le das el primer lugar a Dios. Cuando tú obedeces a la palabra, las cosas no escasearán, y habrá abundancia, habrá bendición, habrá prosperidad en toda área de tu vida. Amén. Yo le invito a que te coloques en pie, iglesia. Colócate en pie por un momento. Y allí te pido que inclines tu rostro y que pienses allí